¿Cuánto llegasteis a levantar con la ronda de financiación más grande de Streamloots? Bueno, la más grande creo que fueron como unos 4 millones y yo creo que en total levantamos entre 5 y 6 millones, Y depende. ahora lo que me comentabas de Silicon Valley, ¿cómo es eso? No teníamos casi dinero. Yo estuve 3 meses prácticamente comiendo casi todos los días arroz blanco porque no teníamos dinero porque además es carísimo. Volví con 7 kilos menos y encima, o sea, ya soy una persona delgada, pues entonces imagínate. O sea, por ejemplo, o sea, hemos hecho, por ejemplo, hicimos al principio, creo que en 2018, un torneo de TFT con Ibai y Barbe y otros streamers. Tenemos inversores como el CEO de Shopify, como el CEO de Yelp, como el CEO de Indiegogo. O sea, tenemos gente muy, muy top. Te puedes creer invencible. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Cero a este podcast, charla que solemos hacer aquí en el canal. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy top de los emprendedores, vamos, por excelencia, que es Vicent Martí. Os lo presento, bueno, que se presente él mismo y que os explique un poco quién es y a qué se dedica. Hola Álvaro, pues nada, muy bien, mil gracias y encantado de estar aquí. Bueno, yo soy Vicent Martí, tengo 27 años, soy el CMO y cofundador de Streamlabs, una empresa nos dedicamos a ayudar a monetizar a creadores de contenidos especializados en live streaming, ¿no? En streaming con diferentes formatos. También ayudo a otras empresas y estoy colaborando con otras empresas y nada, y muy recientemente he vuelto a abrir un canal de YouTube, o sea que para contar mis movidas. Muy guay, muy guay. Bueno, toda esta entrevista, toda esta charla surge de eso, de los nuevos vídeos que estás publicando en YouTube, que Mm. mola que alguien con tu experiencia pueda contarlo directamente. Porque hoy en día entras a YouTube y, bueno, quizá hay algún vídeo de, mira, gana dinero con esto, gana dinero con lo otro, puedes montar esta agencia, puedes montar lo que sea. Pero como experiencias como las tuyas cuesta mucho encontrar y por eso creo que va a ser una charla súper interesante. Claro, la idea es precisamente eso, ¿eh? Es contar cosas que creo que normalmente la gente no cuenta, tanto de crecimiento personal que he tenido que tener durante todo este tiempo, porque al final hemos pasado retos y cosas muy complicadas, hemos llegado a tener más de 50 empleados, hemos tenido que hacer un ERE también, bueno, pues hemos pasado tanto por altos y por bajos, hemos tenido inversión, que luego hablaremos también si quieres. Entonces voy a contar tanto de las cosas que yo he hecho, bueno, las que hemos hecho en Streamlabs, las que he participado directamente, ¿no? Como lo que he tenido que aprender. Entonces va a haber ahí un mix de entre, como si dijéramos, que he aprendido en varias situaciones a nivel personal, y luego también, pues, qué cosas he hecho, ¿no? Y sobre todo voy a contar precisamente eso, ¿no? Los aprendizajes y cosas que he hecho y no cómo lo he hecho o cómo hacer X cosas, porque creo que de eso ya hay muchos canales. Sí, por eso, pero más que nada tu experiencia que sin duda es brutal. Am, quiero empezar, ahora tocaremos tema de Streamloots, que la gente quizá es lo más conocido, pero ¿cómo empezaste en el mundillo del emprendimiento? ¿Has estudiado alguna carrera? ¿Cómo es todo ese inicio? Bueno, yo empecé a estudiar ingeniería informática durante 2 años, pasando a tercero me lo dejé porque ya había montado un primer proyecto que se llamaba El Rincón del Fútbol, nada, que era una web simplemente de cosas de fútbol, porque al final he jugado 16 años, tengo el título de Ujú. entrenador y eso era algo que me apasionaba. Y entonces, como empecé a montar mis propias cosas, dije, oye, a ver si ya he montado una web, luego monté otra en un proyecto que no funcionó y alguna otra, dije, oye, voy a intentar montármelo por mi cuenta, voy a ser autónomo durante un año y voy a ver qué soy capaz de hacer, ¿no? Y durante pues ese año ya monté varias cosas, monté mi web ¿Eso personal, con qué edad? evidentemente. ¿Perdón? ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenías ahí? Pues eso tiene que ser con 20, porque con 18 empiezas la carrera, acabas bachiller, acabas la carrera, pues, y pasando a tercero, 20, 21. O sea, Ujú. De hecho, fue a los 20 seguro, porque a los 21 ya me había independizado y siempre me acuerdo como de esa cifra. Eh, entonces, nada, eso, ya empecé a montar mis propios proyectos durante ese año y bueno, el resultado es que no tuve que volver nunca a la universidad porque me ha ido suficientemente bien como para no necesitarlo. Yo sabía que era un año de intentarlo y si no funcionaba no había problema, volvía Claro. a seguir mi carrera en tercero y ya está, o sea, no, Diste tenía colchón. el Mm. salto ahí para probar. Es una cosa bastante arriesgada, ¿eh? Ahora, a nivel personal, ¿cómo te afectó eso? ¿Tus padres cómo lo veían? ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron estás loco? Ahora que estás prácticamente acabando la carrera. Bueno, realmente, o sea, me refiero, parece muy arriesgada, realmente luego no lo es, porque al final
Parto, entre comillas, de una situación y seguramente mucho a la gente que nos vea pues parecida, ¿no? En el que, joder, yo vivía en casa de mis padres, me lo pagaban todo, ¿no? Es decir, Ya, comer, dormir y tal lo tenía cubierto y era simplemente, lo calculamos con mi suegra que es abogada y también es autónoma y tal, calculamos y era, me voy a gastar el mismo dinero en la matrícula de la universidad que en un año siendo autónomo, con pagando las cuotas de autónomo, pagando seguro de responsabilidad civil, pagando todos los gastos todo. que conllevaba ser autónomo, era un precio muy similar a pagar la matrícula de la universidad. Por lo tanto, o sea, me refiero, el riesgo económico era el mismo, más o menos, por así decirlo, y el resto de cosas ya las tenía cubiertas, que era, me refiero, que era dormir, comer en casa de mis padres. Y que si funciona, y que si iba mal, pues yo podía volver a la universidad, seguir con el camino de todo el mundo o de la mayoría de gente, ¿no? Sin ningún tipo de problema. O sea que tampoco, aunque parece arriesgado y realmente cuando lo vives lo es en ese Sí, parece el momento, fin del luego lo mundo, ves en quizá. perspectiva y no, o sea, tiene riesgo, pero tampoco tantísimo, ¿no? Con mis padres fue o sea, con mis padres fue muy difícil. Estuve todo segundo de carrera intentando convencerles de que me la iba a dejar y al finalmente no los convencí, pero no me matriculé. O sea, hice un poco ahí un acto de rebeldía, no me matriculé, pero sabía que a partir de ese momento yo tenía que demostrarles que no me había matriculado para hacer cosas, sino realmente para tocarme la nariz o tener un año sabático, porque joder, me estaban pagando todo, ¿no? El comer, el dormir, como de lo que decíamos. Entonces, claro, al principio no lo llevaban bien, pero sí que es verdad que a los pocos meses, no sé si recuerdo 4, 5, 6 meses, ya me llegó mi primera oferta de trabajo de las cosas que ya había hecho, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces ahí ya sí que les cambió un poco el chip y luego con el tiempo han ido entendiéndolo mucho más y de hecho es una de los vídeos que quiero sacar en mi canal es cómo lo han llevado mis padres, ¿no? Igual que quiero también contar cómo lo ha llevado mi pareja y hacerles como una mini entrevista, pues qué cosas pensaban ellos al principio, cómo han ido asumiéndolo, cómo lo han entendido ahora, porque claro, ahora están como muy orgullosos, siempre lo han estado, ¿no? Pero ahora Sí, lo en ese entienden mucho momento es un más, momento de incluso. incertidumbre, quizá, ¿no? De a ver si se va a perder Claro, porque al ahora. final yo entiendo que quieren lo mejor para un Claro. hijo, que no es un camino que ellos conocen, que es totalmente desconocido, que no lo entienden muy bien, que no saben muy bien qué voy a hacer y cosas así. Y luego con el tiempo, ya poco a poco, con más explicación y más tiempo, pues también lo han llegado a entender. Pues bueno, sí, yo creo que es una experiencia que puede ayudar también a otros emprendedores o que quieran intentarlo o que puedan pasar por el mismo proceso. Seguro, seguro. De hecho, es un caso que Mm. a nivel personal también lo he pasado y es algo que todo el mundo, si quieres dar el salto, te lo vas a tener que comer de alguna manera u otra. Entonces Totalmente, es que, o sea, la idea surge porque he tenido algunos amigos, ¿no? Alguna gente cuando he dado alguna charla de, oye, es que me pasa lo mismo con mis padres, ¿no? Y alguna vez que ya. lo he comentado con mi madre así de broma, me dice, oye, pues dale mi teléfono, que me llame su madre a mí y yo se lo cuento, ¿sabes? Y le intento ayudar. Porque yo entiendo que como padre es difícil, sobre todo al principio. Muy guay, muy guay. Entonces, Mm. cuando ya estabas montando el tema de las webs, hiciste números y dijiste, mira, va, voy a intentarlo, voy a probarlo. ¿Cómo continuaron esos siguientes años? Has dicho que te surgió un puesto de trabajo, entraste a trabajar en alguna empresa, en alguna startup, ¿cómo fueron? Sí, bueno, o sea, me refiero, siempre estuve, como al final no había una, como si dijéramos, fuente de ingresos que fuese suficientemente bien, ¿no? Pues siempre iba compatibilizando proyectos pequeños que iba montando a ver si salían bien con otro tipo de servicios, ya sea creando webs o en este caso, que me llegó mi primer trabajo en una agencia de marketing de Alicante, que estuve allí durante 6 meses, un poco de coordinando y ejecutando, evidentemente pues un montón de Facebook Ads, embudos de venta y haciendo ahí un montón de cosas. En ese momento ya teníamos en paralelo también dos proyectos más, que uno era Nightus.es, que era era una tienda online de regalos personalizados que Ujú. fabricábamos nosotros mismos, que se lo monté con mi pareja, que teníamos nosotros la maquinaria, teníamos un montón, bueno, teníamos el stock, teníamos la manera de hacerlo. Ese también lo compatibilizamos a mitad. Y también estaba con otro proyecto con un compañero de la universidad, que él sí que seguía en la universidad, yo no, que era una especie de una pequeña startup bueno, que montamos juntos o que él montó y que yo me uní cuando me lo propuso. A partir de ahí, con esta startup entramos en una aceleradora en Valencia, que era B-Booster, que ahora ya no existe, ahora ya nos acelera, ahora es un fondo que se llama Draper B1 y que son inversores
en Streamloots. Eh, y entonces ahí me di cuenta de que con mi compañero de la uni pues, no trabajábamos muy bien juntos, o sea, teníamos pensamientos diferentes y Ujú. entonces yo decidí Sí, salir chocabais de la quizá, ¿no? startup porque era, claro, chocábamos en muchas formas de actuar y de ver las cosas. Y entonces como habían otros proyectos, algunos de ellos me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas al menos a acabar el proceso de la aceleración, a vivir esta parte? Y me uní con los que son mis socios actuales en Streamloots y ya montamos Streamloots. Eso fue más o menos, para que te hagas una idea, por fechas, verano 2017. En enero 2018 lanzamos el primer MVP de Streamloots porque antes habíamos intentado montar otras cosas parecidas, pero que no habían funcionado. Y en febrero de 2018, es decir, un mes después de haber lanzado, ya nos fuimos a Silicon Valley porque nos cogieron un acelerador allí y tuvimos que estar allí viviendo 3 meses y ya un poco, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Es decir, ya volvimos a España, montamos oficina, contratamos, Sí, ahí levantamos ya empezó dinero todo durante el todo este proceso tiempo. de formación en sí de la empresa. Como aquí, es que Eso es, se han sí. juntado muchas cosas de golpe. A ver, primero, cuando te uniste con bueno, tus socios actuales en Streamloots y Ujú. empezaste a formar un poco la idea y a tirarlo para adelante, ¿tú qué edad tenías? Pues yo tendría 21 o 22. O sea, a ver, si fue 2017 y nací en el 95, pues claro, ahí está. Entonces fue directo, 22. ¿no? En prácticamente un año tú ya estabas ahí con 1000 proyectos en la cabeza. Claro, claro, o sea, yo me dejaría, o sea, yo no me matricularía en septiembre de 2016. Lo estoy intentando hacer cálculos de memoria, No, puede no que te me preocupes, equivoque. ¿eh? Aprox. Eh, no, no, o sea, por más o menos Ujú. fechas. Puede ser septiembre de 2016. Yo creo que en enero, febrero ya me había llegado la primera oferta de 2017, ya me había llegado la primera oferta de trabajo. Creo que por verano es cuando me dejé la agencia o algo así. Entonces entramos en esta aceleradora y entonces eso, yo creo que, o sea, en muy poquito tiempo, porque ten en cuenta que como yo tenía que validarlo en un año, tuve que hacer muchas cosas en un año para que alguna funcionase y Ya. no tener que volver a la uni, no por nada, sino porque realmente quería montar cosas, ¿no? No porque Sí, estuviera porque mal tenías o algo por el la estilo. vena esa de emprender, ¿no? De tener algo propio. Eso supongo que es algo que he Sí. comentado en otras charlas porque se repite, ¿no? Esa situación de querer tener algo tuyo y tirarlo para adelante y trabajar en un proyecto es como una sensación que todos compartimos. Sí, totalmente. Y montar una empresa en la que tú quieras trabajar Claro. y hacerla como tú quieras, ¿no? Un poco. Sí, diseñarlo un poco a tu manera y a a tu forma de ser. O sea, representar tu manera de ser en tu empresa, en tu proyecto. Esa sensación es increíble. Y ahora lo que me comentabas de Silicon Valley, ¿cómo es eso? Porque Silicon Valley, supongo que todo el mundo que vea esto ya lo sabrá, es como el centro de empresas tecnológicas más top que han salido probablemente en las últimas décadas. Sí, totalmente. Bueno, fue una oportunidad. Si te cuento la historia muy breve, pero rápida. Con el proyecto anterior de Streamloots, nos llegamos a la final de Y Combinator. Y Combinator es Ujú. una de las aceleradoras más importantes del mundo, por la que ha pasado Airbnb, Dropbox y compañías muy, muy top. Que el proyecto anterior era Dwelly. Entonces ahí llegamos a la fase final y te pagan el viaje a Silicon Valley para hacer una entrevista presencial de 10 minutos. Eso era como era antes. Después del COVID creo que todo esto ha cambiado y ya lo hacen más online. De Online, hecho, ¿no? creo que bueno, el programa ha cambiado en sí. Y bueno, entonces llegamos a esa fase final, no nos cogieron porque no habíamos validado, es decir, no habíamos vendido un euro lo que era el proyecto, pero tenía mucho sentido, nosotros creíamos que tenía mucho sentido y ellos también. Entonces aprovechamos ese viaje para ir a varios eventos que habían por la zona. Uno de ellos es donde conocimos a Dan Draper, que es el CEO de la aceleradora BuzzVC en la que acabamos entrando. Entonces él nos dijo, oye, pues aplicar a nuestra aceleradora, aplicamos, cambiamos el proyecto de Duelia Streamlabs durante la aplicación, pero aún así les conseguimos convencer y entonces nos cogieron la aceleradora, pasaron a ser también inversores del proyecto y entonces el proceso de aceleración en Silicon Valley era 3 meses viviendo allí en una especie de hotel que han convertido en residencia para emprendedores, también para una universidad privada que tienen, y unas oficinas, y entonces ahí tienes el alojamiento y la oficina la tienes cubierta.
Y entonces durante 3 meses pues estás allí, ¿no? Estás viviendo muy cerquita de San Francisco, teniendo acceso a un montón de mentores, teniendo acceso a un montón de gente, ¿no? Que es súper súper top, y viviendo un poco allí lo que es el sueño de montar una compañía en Silicon Valley, ¿no? Y la verdad que fueron 3 meses súper, súper duros, porque además no teníamos casi dinero. Yo estuve 3 meses prácticamente comiendo casi todos los días arroz blanco, porque no teníamos dinero porque además es carísimo. Ya. Volví con 7 kilos menos y encima, o sea, ya soy una persona delgada, pues entonces imagínate. Y además trabajado todo el día porque queríamos aprovechar Al la máximo, ¿no? La oportunidad. oportunidad. Sabíamos que después de ahí podíamos hacer algo relativamente grande, o era la oportunidad de nuestras vidas, intentamos aprovecharla al máximo, claro. O sea, la Mm. experiencia en sí, a ver, imagino que debe ser increíble y como emprendedor debe ser brutal, de las mejores experiencias de tu vida, pero es que también a la vez una de las peores porque ya tú mismo lo estás contando que eso era un no parar constantemente. Claro, o sea, fue muy dura por ciertos aspectos, pero muy enriquecedora por otra, y la repetiría, vamos, mil y una veces. Sí que es verdad que luego ya he vuelto en otras condiciones. Sí que es verdad que en otros meses he vuelto 15, 20 días, para otro tipo de reuniones, porque al Mm. final seguimos teniendo inversores de allí, etcétera, etcétera. Y ya, claro, solo con poder comer normal, o sea, ni siquiera ningún lujo, pero no tener que comer arroz Sí, que no blanco sea todos los arroz días, todo el pues ya, día. ya es un paso, claro. Porque además era arroz blanco solo, a veces le poníamos maíz porque tuviera un poco de color el plato o lo que sea, pero bueno, al final era lo que había. Eh, y sí, sí, pero la verdad es que es súper, súper guay, tiene una mentalidad bastante diferente. Allí todo el mundo sabe, cuando saben que eres extranjero, te preguntan, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás montando? Porque al Sí, final porque saben saben que un algo poco estás a tragando, lo ¿no? que vamos. Claro, algo hay. Yo recuerdo conversaciones con la cajera del supermercado de lo mismo, ¿no? Oye, no sois de aquí, evidentemente, ¿qué estáis haciendo? Le cuentas el proyecto y dice, pues yo no lo entiendo muy bien, pero seguro que a mi hijo le interesa, porque consume streaming. Pues le dabas una tarjeta y se la dabas a su hijo. O el conductor de Lyft te preguntaba y decía, no, es que yo también estoy montando recuerdo uno que estaba montando una aplicación de libros o algo así, y para poder financiarla conducía durante X horas al día. Eh, claro, y entonces era como todo el mundo está como muy Montando preparado, algo, ¿no? Sobre sí. todo ahí de que la gente o hace o sabe que la otra gente hace y se interesa un poco por todo lo que ocurre. Eso debe ser una sensación increíble, ¿eh? A nivel personal debes crecer tantísimo y sobre todo abrir la mente porque aquí cada uno, pues mira, tiene su trabajo, tiene sus historias y ya, pero vivir rodeado de gente que está montando algo, su negocio, sus proyectos, debe ser de verdad increíble, increíble. Y a raíz de Mm. eso volvéis, os cogieron ahí, es la experiencia que me comentabas, y ya arrancáis con Streamloots, montáis oficinas, supongo que había alguna ronda de financiación, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, sí, durante el proceso, bueno, la propia aceleradora ya nos invertía, Ujú. no recuerdo exactamente la cantidad, luego también conseguimos algunas notas convertibles, bueno, y entonces con eso y un poquito que conseguimos levantar, creo que no llegó a medio millón o algo así en total, pues ya establecimos un poco la compañía, ¿no? Ya volvimos, abrimos oficinas en Valencia, en la Universidad Politécnica, que gracias a haber Mm. estudiado 2 años nos permitió tener ahí unas oficinas durante un tiempo. Luego ya, y empezamos ahí, ya contratamos creo que a los dos primeros perfiles, que fue un programador y un chico que hacía de ventas, y luego, bueno, pues al final ahí ya fuimos formando el equipo poco a poco. Streamloots, una pequeña introducción para la gente que no lo conozca. A ver, yo creo que muchos, si han tocado tema de Twitch, streaming, ya sabrán más o menos en cómo se orienta y qué es. Pero bueno, si quieres hacer una breve presentación. Sí, vamos, al final lo que hacemos es ayudar al creador a monetizar su audiencia de manera diferente. En nuestro caso puedes hacerlo de 4 maneras, bueno, 3 maneras principales diferentes. Es con el sistema de cartas y cofres que tenemos, con suscripciones muy similares a las de Twitch, y también con subastas en tiempo real que puedes compartir por pantalla. Eso está sobre todo hecho para los artistas en Twitch, que a lo mejor están pintando en algo, están Mm. haciendo lo que sea, pues pueden subestarlo a la vez que lo están haciendo y se va viendo las pujas, etcétera, etcétera. Y nuestra idea es esa, es poder ayudar a los creadores a que tengan un negocio rentable y sostenible,
intentar ayudarles lo máximo posible. Empezamos con la parte de monetización, que es en la parte en la que nosotros ganamos una pequeña comisión de cada venta. Y luego también hemos intentado ayudarles de un montón de maneras. En nuestro canal de YouTube en inglés tenemos un montón de contenido sobre salud mental, ¿no? Y cómo tenías que trabajar toda esta parte como creador de contenido, porque al final es una profesión muy nueva que conlleva muchos aprendizajes y muchos retos personales. También teníamos un partnership con una clínica psicoterapeuta en Estados Unidos para un programa especializado en streamers. Bueno, al final hemos intentado ayudarles en muchos ámbitos, sobre todo para poder crear un negocio rentable y sostenible, que es para nosotros es importante las tres palabras, ¿no? Que sea un negocio que al final te permita vivir de esto, que sea rentable, evidentemente, y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? También de ahí las iniciativas de todo lo que es la ayuda a que te cojas vacaciones, a poder desconectar, a cómo llevar el hate si es que te llega, que al final todo el mundo acabamos teniendo, etcétera, etcétera. O sea que... Está muy bien que ya no solo enfoquéis eso en ganar dinero y ya está, y que sea rentable, sino que también enfocarlo en, oye, hay muchísima gente que está haciendo streamings prácticamente a diario, que lo ven 2, 3, 4 personas y ya es mucho, y que están cada Uh-huh. día picando piedra para llegar a ser, no sé, un Ibai, para llegar a ser un Gref, para llegar a esos números es extremadamente complicado. Y mucha gente pues lo prueba y va picando, pero también caes como en una no depresión, pero sí que tienes esa presión constante de decir, venga, va, otro más, otro más, otro más. Y llega un momento que dices, mira, ya no puedo más. Sí, totalmente, porque además el streaming es un poco esclavo, tienes que dedicarle muchas horas, no es un contenido más evergreen como puede ser un vídeo de YouTube que puedes seguir recibiendo visitas una vez ya lo ha grabado. Entonces al final pues es muy demandante en tiempo, sobre todo al principio si quieres crecer es también muy difícil. Bueno, incluso aunque eres grande tienes otro tipo de problemas también, porque tienes miedo a que si dejas de streamear durante un tiempo la gente deja de verte, porque Claro. al final todo esto pasa muy rápido, entonces cada uno en su escala pues tiene una serie de preocupaciones que creo que es importante mencionarlas, es importante educar sobre estas que existen y que te pueden ocurrir y también un poco pues abrir alternativas de manera profesional que cada uno pueda coger en el momento que lo desea. ¿Habéis hecho alguna colaboración con streamers grandes? Ya no solo de comunidad hispana, sino has tenido contacto con alguno de ellos, habéis trabajado con alguno de ellos. Sí, bueno, o sea, por ejemplo, o sea, hemos hecho, por ejemplo, hicimos al principio, creo que en 2018, un torneo de TFT con Ibai y Barbe y otros streamers. Me refiero al final, luego ya posteriormente, por ejemplo, en Estados Unidos también hemos hecho con, bueno, Estados Unidos o la comunidad inglesa, que no Ujú. tiene por qué ser de Estados Unidos en sí, con streamers también muy grande. Creo que de hecho hace poco también el Millor también nos está usando. Bueno, al final hay mucha gente que también incluso, aunque sean momentos Oportunos, puntuales, no ¿no? de continuo, también los utiliza, ya sea porque quieren o porque hemos hecho una colaboración. Muy bueno eso. Luego, hablando tema de redes sociales, ¿cómo lo enfocas? Porque claro, tú ahora mismo estás con Streamloots y estáis dedicándole todo eso a la parte del streaming. ¿Lo hacéis solamente en Twitch? ¿Lo hacéis también, por ejemplo, en plataformas, como te comentaba antes, de TikTok, por ejemplo, que se está haciendo mucho directo y también lo están monetizando de ahí de una manera distinta, por así decirlo? Y luego también, como ves, formatos como YouTube, ahora que has arrancado de nuevo con el contenido, todo lo que me puedas comentar, yo creo que sería súper top. Claro, mira, nosotros, o sea, Streamlabs lo que es, lo único que necesita para poder funcionar si lo quieres utilizar a nivel de streaming es que la plataforma en la que vayas a emitir te permita hacerlo a través de OBS o un programa similar, ¿vale? Que no sea, por ejemplo, tú puedes hacer directos en Instagram, pero lo haces directamente desde la aplicación con Claro. el móvil y no puedes añadirle cosas por encima, ¿vale? Pero, por ejemplo, en YouTube sí que lo puedes hacer a través de Ujú. OBS, en Facebook también lo puedes hacer a través de OBS o cualquier herramienta similar, a lo que me refiero, porque nosotros lo que hacemos es añadir ahí una fuente de navegador en el que salen las alertas cuando te compran, cuando se canjea algo, cuando se suscriben o lo que sea. TikTok creo que todavía no se podía o ya se podía Yo empezar creo que a... sí se puede con OBS eh, ya en TikTok, ¿eh? sí, o sea, Sí, no sé si creo que ya OBS se puede. directamente, Entonces, pero hay una plataforma que creo que compañeros míos la utilizan, que a la vez que hacen streaming en Twitch, mm, lo conectan directamente para TikTok.
y así pueden redirigir Eso también es, sí, audiencia. con Restream o alguna de Ujú. estas, entonces al final es muy parecido también y también se puede, o sea, que podría usarse, ¿no? Entonces al final es lo único que necesitas para poder usarlo y ya está, o sea, me refiero, a partir de ahí ya se puede. Creo que el contenido en streaming es bastante guay, creo que al final cada público y durante cada tiempo tienes un formato de contenido que te gusta más o que al final consumes más. Yo me doy cuenta, ¿no? De que cada mes o que cada X tiempo he dicho, hostia, este creador que seguía antes ya no lo sigo tanto porque al final mi comportamiento ha cambiado porque mis intereses en ese momento han cambiado. Pues hay a veces Ujú. que le dedicaba a un juego mucho tiempo y entonces veía creadores de ese juego, pero que cuando ya me he cansado pues me pasaba a otros. Y lo mismo pasa con otro tipo de contenido, no solo de videojuegos. Ahora mismo que lanza el canal de YouTube, pues a lo mejor sí estoy consumiendo más cosas de editar o de lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 2 meses ya me he cansado Sí, del vas canal o al cambiando, ¿no? revés, o ya Como es lo espectador vas buscando un suficientemente poco claro. cómo adaptarlo también a tu día a día. Si tú estás, por Eso ejemplo, es, jugando a un juego, eso vas es. a ver gente que juega ese juego, no vas a ver, no sé, a quién sea, alguien que hace vlogs, por ejemplo. Es cuestión de Eso es, sí que va adaptarse. cambiando un poco, pues eso es. Entonces, el streaming, ¿tú lo ves bien a largo plazo? Como que se va a mantener en las cifras que tiene, porque ahora, bueno, creo que ha bajado un poco, pero en pandemia fue una absoluta locura. Todo el mundo estaba viendo en directo, sobre todo en Twitch. Fue increíble. Claro, nosotros ahí también crecimos un montón porque había mucha más gente haciendo directos y mucha más gente consumiendo directos. Y además tenías también tiempo para poner Streamlabs y configurarte y tal, que a lo mejor durante el día a día, pues si trabajabas en Claro. otro sitio o lo que sea, pues era más complicado. Eh, entonces, yo creo que va a seguir siendo un formato muy, muy bueno, que va a tener sus momentos. Al final es como la tele, está constantemente retransmitiendo, igual que en Twitch tienes Ujú. constantemente creadores. Sí que es verdad que yo creo que va a haber que se van a reducir a lo mejor las emisiones por parte de los creadores. Al final es muy difícil aguantar un contenido durante 8 horas, 4 horas, 3 horas o lo que sea. Eh, pero bueno, yo creo que va a seguir teniendo su público, que seguramente vaya creciendo y que los creadores también se irán adaptando a lo nuevo. Muy guay. Sí, yo, al fin y al cabo, es un contenido que yo creo que un estilo de contenido que ya se ha quedado y se va a quedar. O sea, el formato que hay, sobre todo en la comunidad hispana, porque en la comunidad inglesa es un poco distinto, pero de hago un directo, de ahí saco clips para redes como Instagram, para TikTok, saco vídeos completos para un canal secundario de YouTube. Es como la dinámica que todo el mundo está siguiendo y que parece que, bueno, que está funcionando mucho mejor que hacer simplemente un canal de YouTube. Como que no estás tan limitado y cubres todas las redes sociales. Sí, totalmente, porque al final al hacer un streaming, me refiero al final tú eso luego lo puedes llevar a vídeos relativamente largos para YouTube, a vídeos cortos para las diferentes plataformas. Al final es que creando realmente contenido en vídeo, incluso por ejemplo mi contenido que es un pelín diferente, ¿no? Pues Ujú. podría estar incluso orientado a que sean post en un blog o en una newsletter. Me refiero porque al final es simplemente Sí, transcribir sí. el audio a texto y añadir las imágenes que sean necesarias. Al final es que creando un contenido puedes distribuirlo N veces y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Que aprovecharte de que creas una vez, en este caso un streaming, y lo distribuyes muchísimas veces para conseguir también ganar audiencia y que gente te descubra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es la estrategia más útil y es un poco también lo que estoy haciendo y lo que creo que se debería hacer. Sí, bueno, es por lo general lo que más rendimiento le puedes sacar a las horas que estás. Bueno, Eso y es. ya para acabar, bueno, una charla increíble, de verdad, está siendo una información. Ya para acabar, ¿cómo superar momentos duros en tu startup, en tu proyecto, en tu empresa, que ya me has comentado que has pasado más de uno? ¿Y qué consejos darías a la gente que mira, que está montando un proyecto, que está costando arrancar, que todas esas situaciones que como emprendedores es que te vas a acabar encontrando por X o por Y? Pues sí, yo justo tuve una charla también hace poco con un amigo que me preguntaba que cómo había gestionado yo el proceso, por ejemplo, del ERE o lo que sea, ¿no? Y era Ujú. como, para mí era, yo siempre he sido muy consciente de que al final es algo que lo más normal es que salga mal, ¿vale? Es decir, por ahí hay cifras, ¿no? Que yo creo que ya son un poco populares, que no sé cuánto de real son, pero se acercarán mucho a la realidad de que el 95% de las startups fracasan, pero incluso llegando a Serie A, que es como a la parte de inversión a la que nosotros llegamos o a la etapa de compañía que nosotros llegamos, de ahí
el 80% también mueren, ¿sabes? Es decir, que al final, me refiero, se te va reduciendo un poco o se te van aumentando las probabilidades de éxito, pero lo más normal es que da igual en qué estadio estés, es que acabes muriendo, ¿no? Es decir, muriendo, O que cambiándolo transformar esa nosotros idea a en un otro sistema tal. formato, sí, pero que la idea Claro, original de entonces, alguna manera no va a aguantar todo el proceso. claro, entonces, cuanto más consciente seas de que lo más normal es que no funcione bien, eso no significa, o sea, esto es un mensaje no para de, hostia, no lo intentes, no al revés, sino para que cuando llegue ese momento, tú ya lo hayas asumido durante mucho tiempo que era una posibilidad que muy probablemente iba a ocurrir, que tú ibas a hacer todo lo posible por ser ese 5% o por ser ese 10% o por ser ese 20% que se puede conseguir perfectamente, ¿no? Pero que tienes también la otra parte de que puede que no ocurra, ¿no? Lo mismo para cuando hemos intentado pues levantar inversión o cuando has intentado fichar a alguien y te ha dicho que no. Pues es una posibilidad que puede ocurrir y cuanto más mentalizado tengas de que esto puede ocurrir, cuando llega estás mucho más preparado también anímicamente, ¿no? Sí que es verdad que luego hay cosas que te puedan fastidiar más o menos y que te puede costar más o menos de digerir, que eso es completamente Es normal. normal, es que... Pero asumir esta parte y luego tener momentos que sí o sí puedas desconectar, ya sea pues haciendo deporte, ya sea con amigos, ya sea con parejas o lo que sea, creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, mis amigos saben muy poco de mi trabajo, les cuento relativamente poco, mi pareja también sabe poco. ¿Por qué? Porque cuando estoy con ellos quiero desconectar totalmente Sí, del pasar... trabajo, quiero olvidarme un Mm. poco de ello y el hecho de volverlo a contar, aunque me pueda ayudar y es algo que tengo que mejorar, por supuesto, pero es simplemente por no volver a estar como en la mente en el trabajo, ¿no? Sino cambiarla completamente y es como, prefiero que me cuentes tú y a partir de ahí saquemos otra conversación y no que vuelva a... Entonces yo creo que es eso, ¿no? Asumir estas dos cosas para mí han sido importantes, es el poder desconectar con cualquier tipo de actividad o lo que sea y la otra, asumir que bueno, que hay muchas cosas que pueden ir mal para que si en algún momento van mal, que ojalá que no, pero que al final siempre van a haber altos y bajos en el mundo de emprender, de las startups y tal, pues que puedas digerirlo mucho más fácil. Sí, como dar por hecho que quizá de alguna manera siempre puede llegar a salir algo mal. O sea, no te vayas Claro, es que a mentalizar de que todo va a salir bien, si es que estás escogiendo realmente el camino que en la vida totalmente, es o sea, tú el imagínate complicado. que con 20, 22 años, cuando fuimos a Silicon Valley, te podrías creer invencible, me refiero. Para que te hagas una idea, que esto al final fuimos la tercera startup de toda España que llegó a la final de Y Combinator. Hemos sido la primera startup en España invertida por un Bessemer, que es un fondo top 3 en Estados Unidos. Tenemos inversores como el CEO de Shopify, como el CEO de Yelp, como el CEO de Indiegogo. O sea, tenemos gente muy, muy top. Te puedes creer invencible. Claro. Te puedes creer que eres alguien. Cuando realmente cuando ha habido un cambio de mercado, o por lo que sea, o porque tú no lo has hecho bien, o porque el timing, o porque la suerte, o porque, o sea, al final influyen un montón de Cualquier variables cosa. que tú no tienes que te puede pasar cualquier cosa y a pesar de haber conseguido todo eso, pues también puede salir mal, ¿no? Entonces, en vez de endiosarte y tal, pues es mantener los pies en el suelo y saber que aún así las cosas pueden ir mal y si van mal, pues estar preparado para ello y tratar de buscar que sean lo menos malas posible y ya está, o sea, si no, no hay ningún problema. Brutal, brutal. Mm. ¿Cuánto llegasteis a levantar con la ronda de financiación más grande de Streamloots? Bueno, la más grande creo que fueron como unos 4 millones y yo creo que en total levantamos entre 5 y 6 millones, dependiendo como hay euros, dólares y tal Ujú. diferentes, pero vamos, aproximadamente. Qué locura, qué locura. Mm, Y ahora ya mm, para acabar, imagínate que fuera de Streamloots y que fuera de cualquier proyecto que tengas, más a nivel personal, te sale una oportunidad que te dan 1 millón de euros, dólares, como quieras cogerlos. mm. Eh, ¿Cómo gestionarías ese patrimonio? ¿Ya cómo estás gestionando tu patrimonio a nivel personal? Bueno, mi patrimonio a nivel personal es muy, 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 muy bajo. Bastante que tengo una hipoteca y poco más. Y tengo poquito dinero ahorrado porque no me ha dado tiempo. Es decir, con la startup no se gana dinero a no ser que salga muy, muy bien. De hecho, habría ganado más dinero trabajando para otros y que me pagasen el salario que me corresponde, ¿no? Porque al final siempre te sueles pagar bastante menos que en mercado porque tienes una serie de Ujú. acciones y tal. Y al final tu recompensa va en otro lado. Y si tuviera 1 millón de euros eh, pues seguramente repartiría algo a mi familia para que todos fuéramos más cómodos en el día a día y a partir de ahí pues sé que seguramente por mi poco conocimiento que tengo invertiría en fondos indexados una parte suficientemente amplia que permita generar una serie de ingresos y con lo otro montaría algo.
O sea, me refiero, no sé en cuánto, no sé, me lo voy a inventar, imagínate, aprox, esto es Ujú. totalmente random, 200.000 euros reparto entre la familia, ¿no? Entre mi familia y mis hermanos, mis Ujú. padres, etcétera, etcétera. Otros 200.000 euros o 300.000 para montar algo y el otro medio millón restante en fondos inversores. Me lo invento, Sí, ¿sabes? te Pero, cubren las o espaldas, algo ayudas a así, tu familia ¿sabes? y además montas algo. Te sale redonda la Eso es, jugada. eso es, eso es. ¿Pero por qué? Porque es algo, es de lo poco que sé de inversión, creo que para mí, para mi forma de ser, es lo que más sentido tendría y únicamente para mis condiciones y teniendo 1.000.000 de euros, Ujú. evidentemente, haría que toda la familia viviera un poco mejor y luego con lo otro montaría algo que realmente me gusta. O sea que al final no podría pedir nada No, más. no, está genial, está genial. Bueno, pues nada, Vicen, un placer de verdad. Esta charla yo creo que ha sido increíble. Espero que a todos que estéis viendo esto os haya gustado y que sobre todo hayáis aprendido porque se ha dado muchísima información. Y poco más, si te quieres despedir. Nada, el placer ha sido mío, por supuesto. Encantadísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que la deje aquí en los comentarios y estaré por aquí también para responderla. Y nada, ha sido un verdadero placer y encantado de estar aquí. Os dejaré sus redes y todo por aquí en la descripción, como de costumbre. Y poco más. Chao.